¿Cómo resolver un conflicto en mis relaciones personales? Probablemente al escuchar conflicto pienses en situaciones o sentimientos difíciles de afrontar y que queremos olvidar. Pero es ineludible, es un hecho básico de la vida y merecemos aprender a verlo como una oportunidad permanente para crecer, aprender y comprender al otro. Para manejar un conflicto, primero debemos identificar qué tipo de conflicto es. Conflictos intrapersonales son aquellos que surgen de mí hacia mí, aunque pueden estar influenciados por el entorno y tienen que ver con la identidad, autoestima, aceptación corporal, tendencias a subestimarse, colocarse en situaciones de riesgo, sentimientos como la soledad, entre otros. Conflictos interpersonales se manifiestan en las relaciones con otros, que son mediadas principalmente por la comunicación, las actitudes, valores, intereses, sentimientos, y todo esto genera dificultades para entenderse, porque cada ser humano es único. Conflictos estructurales, probablemente los más difíciles de afrontar, se relacionan con los distintos contextos que involucran nuestras formas de bienestar, de libertad o supervivencia. Los más comunes son los entornos laborales, las instituciones sociales como la escuela, las religiones, las familias, la cultura, los gobiernos y la economía. Como puedes ver, por un lado existen conflictos que escapan de nuestro control y no se les puede hacer frente solos, por eso es importante aprender a resistir y luchar con las personas que también son afectadas, y he aquí la importancia de las luchas sociales y las revoluciones. Por otro lado, los conflictos con nosotras y nosotros mismos requieren de procesos individuales profundos. Te recomiendo buscar un acompañamiento profesional para encontrarte y sanar. En este video se comentarán algunos pasos para acercarse a una solución no violenta de conflictos interpersonales. 1. Analiza si tienes un alcance en el conflicto, es decir, si tus esfuerzos serán validados o es algo que te sobrepasa y requieres otro tipo de solución. Por ejemplo, si hay un conflicto económico por una sequía o un territorio, no aplicarán estrategias de resolución tan simples. Pero si es algo más íntimo como una relación de pareja, un conflicto familiar o entre amistades, es probable que tus acciones sean determinantes para el conflicto. 2. Identifica la emoción o sentimiento que te produce el conflicto. Intenta especificar y diferenciar. Por ejemplo, si la situación te produce un enojo o es más un miedo. Si sientes una tristeza profunda o es algo melancólico. Si hay remordimiento o sorpresa, vergüenza o decepción, entre múltiples opciones. 3. Es importante que sepas transitar en tu emoción. Permitas las reacciones del cuerpo y evites controlarte. Claro, es muy distinto sentir a reaccionar. Si tienes una necesidad exacerbada de mostrar tu emoción, es porque se ha ido acumulando y es probable que caigas en algo violento. Distinto a que te tomes tu tiempo para sentir y saber qué sucede. Así es más probable que la emoción pase y puedas comenzar a pensar de forma más libre sobre lo que te sucede. En ocasiones, entre más tiempo tiene atorado el conflicto, más tiempo requiere para sanarlo. Esto nos da una pista: no engancharnos y querer buscar conflictos en situaciones pasajeras. 4. Antes de acercarte a la persona o personas involucradas, es necesario que entiendas que cada cabeza es un mundo y que no puedes intervenir en el sentir pensar de la otra o el otro. Resolver un conflicto no significa ganar una pelea o tener razón. Se trata de aminorar aquello que nos lastima y no nos permite desarrollarnos plenamente. Recuerda el paso 1, en el que identificas si el conflicto te sobrepasa, porque si es la ocasión, a veces no importa cuánto trates, hay causas de fondo muy profundas que no podremos tocar. 5. Piensa en una forma en que la situación podría ser menos incómoda para ti. ¿Cuáles son tus condiciones básicas e irreductibles? Se trata de pensar un límite que no debe ser sobrepasado y establecer la consecuencia si esto sucede.
quizá sea alejarte de la persona, o no confiar nuevamente, o no volverle a asignar una tarea, etc. Pero es un límite que te protege, no es un castigo para la otra o el otro. No se trata de dañar o vengarse, simplemente es algo que sí está en tu control y te beneficia. 6. Recuerda que tomarse su tiempo es necesario. Te puede ayudar a escribir todo lo que analizas y necesites. Practica frente al espejo, con una silla o con alguien de confianza. Hasta entonces, deberás esperar. Ahora sí, busca el momento oportuno para comunicarlo y debes entender si la otra persona no desea tener contacto. Dependiendo del nivel de profundidad del vínculo, sabrás si esperar para recuperar esa relación con los límites que vas a establecer o dirigirte a la consecuencia que habías planteado y establecer de forma más contundente tus necesidades. No siempre las personas están abiertas al diálogo. Mientras tanto, tú ya hiciste tu parte, ya lo solucionaste contigo y sabes qué hacer o cómo reaccionar. Antes de terminar, te recuerdo que no existen recetas ni fórmulas mágicas para desaparecer el conflicto. Pero si algo se acerca un poco es aprender a conocernos y reconocer el trato que merecemos. Esto desde cualquier nivel estructural, en tus relaciones y hacia ti. Busca más información sobre asertividad para seguir en este camino del desarrollo personal. Gracias.